Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva cápsula de nuestro seminario de estrategias de defensa oral en materia civil y familiar, dentro del tercer cuatrimestre del grupo VDHYLO9 del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral en la Universidad IEXPO. Nuestra facilitadora, la doctora Karina del Carmen Nájera Cáceres. Su servidora, Marta Patricia Vázquez Báez, les va a hablar en esta ocasión de el desahogo de los medios de prueba dentro del proceso oral. Para el desarrollo de este video nos hemos planteado como objetivo general el analizar los medios de prueba dentro del procedimiento oral familiar, su desahogo con relación a las reglas dentro del procedimiento y la información que aportan al juzgador en función de la litis, con la finalidad de que podamos determinar su grado de convicción y la aplicación de los principios relativos a estos para lograrlo. En este sentido, vamos a estar realizando nuestro análisis a partir de un caso práctico, el cual se nos propone dentro de nuestras instrucciones de la actividad desde la óptica de la pérdida de patria potestad. Es importante hacer de su conocimiento que este video salvaguarda en suma datos personales inherentes a menores de edad, así como la reserva de datos que han planteado las partes, y por ende vamos solamente a especificar breves datos que nos permitan contextualizar el tema respecto de la litis en conflicto. Nuestra jueza, la licenciada María Félix Sánchez Torres, jueza interina del Juzgado Tercero en materia civil y familiar en la Ciudad de México, atiende la audiencia de juicio oral dentro de la sala oral número 24 a fecha 24 de septiembre del año 2019, siendo los abogados de la parte actora el licenciado José Luis Montes de Oca Palacios, así como la abogada sustituta, licenciada Guadalupe Salado Ávila. Por el demandante se comparece a través de la defensora pública, la licenciada Leticia Guadalupe Alfaro Herrera. No contamos con el número de expediente precisamente en virtud de la protección de datos, así como tampoco podemos proporcionar los datos referentes al actor y al demandado para efectos de dar plena protección a la privacidad y la intimidad. Bien, en nuestro caso práctico vamos a estar trabajando respecto de los medios de prueba en el procedimiento civil y familiar. Cabe advertir que para efectos de nuestro planteamiento nos vamos a enfocar muy claramente en lo que corresponde a los medios de prueba en el ámbito familiar, particularmente porque la prueba en el derecho de familia, si bien comparte algunos aspectos con la prueba dentro de otras áreas del derecho, particularmente la civil, también es cierto que en esta, el derecho familiar permite algunos elementos de flexibilidad, particularmente porque la verificación de los medios de prueba requiere de una comprensión y entendimiento de la problemática familiar que advierte la necesidad de poder establecer los hechos a través de diferentes medios de prueba y con algunas salvedades dentro del desahogo, lo que además nos va a permitir no solamente el averiguar la verdad de los hechos que resultan jurídicamente relevantes para el órgano jurisdiccional, sino que además tenemos que recordar que en el ámbito familiar el procedimiento está fuertemente comprometido con el ámbito de la protección del interés superior de la infancia, particularmente porque en el ámbito familiar las problemáticas hoy se circunscriben dentro del orden público, lo que permite de alguna manera el contrarrestar el principio de aportación de pruebas que son propias del derecho dispositivo. Bajo esta temática, tenemos que advertir que los tipos de medios de prueba que se reconocen dentro del procedimiento oral familiar se refieren a los testimonios, bien sea a través de la declaración de parte, que puede ser declaración de parte contraria o declaración forzosa, y la declaración de testigos. La prueba pericial, que como siempre se refiere a la aportación a través de diferentes áreas de las ciencias, la prueba instrumental, la inspección judicial y otros medios de prueba, que básicamente se van a referir a todo aquello que nos permita obtener elementos con relación a los hechos resguardados en copias, fonogramas, videos,
grabaciones, entre otras. Para efectos de nuestro caso, podemos advertir que solamente encontramos el desahogo de medios de prueba relacionados a los testimonios, tanto declaración de parte como declaración de testigos, además incluyéndose la presentación de una menor de edad, la cual no se desahoga en esta audiencia por una falla técnica en el procedimiento de notificación, que sin embargo es necesario tomar en consideración como parte de los medios a desahogar porque esta audiencia fue suspendida, lo que quiere decir que será continuada en un momento posterior. Bajo esta idea tenemos nosotros que advertir que existen ciertas reglas generales para el desahogo de los medios de prueba. Básicamente esto quiere decir que así como se comparten ciertos criterios con relación a otras áreas del derecho, en materia familiar el desahogo de los medios de prueba está sujeto a ciertas formalidades, particularmente porque vamos a encontrar que hoy dentro del procedimiento oral el ofrecimiento se realiza a través de la demanda o en su defecto de la contestación o reconvención. La admisión se realiza dentro de la audiencia preliminar y el desahogo en la audiencia de juicio oral. Lo que quiere decir que otra de las reglas generales se va a referir a que dentro del derecho familiar se busca acreditar en particular la ocurrencia de hechos del pasado, básicamente porque aquí lo que se discute son circunstancias que nos han llevado a que una determinada situación jurídica se configure, se transforme, modifique o constituya. Sin embargo, también tenemos que advertir que en la materia familiar es posible también acreditar hechos presentes, tomando en consideración que el ámbito de la familia se transforma de manera diaria. Finalmente, también es posible dilucidar la ocurrencia de hechos futuros, como por ejemplo en materia de violencia, donde no necesitamos que el daño haya ocurrido, sino que simplemente basta con que se haya puesto en riesgo la integridad de algún integrante de la familia, lo que quiere decir la posibilidad de que eventualmente ocurra. De acuerdo con estas ideas, tenemos nosotros que advertir que en nuestro caso de pérdida de patria potestad se están discutiendo dos causales. Por un lado, el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, que como establece el Código de Procedimientos y el Código Civil se ventilan dentro del procedimiento oral cuando se incumpla por más de 90 días, así como la causal de violencia, derivado precisamente de esta falta de cumplimiento. En este sentido, por la parte actora se presenta la declaración de parte, así como declaración de testigos, mientras que por la parte demandada se rinde la declaración de parte forzada y la declaración de testigos. Vamos a analizar qué diferencia hay entre la declaración de parte y la declaración de parte forzada. Básicamente que la forzada se ofrece cuando no se ha advertido la voluntariedad de la persona a quien corresponden los hechos y cuya declaración es indispensable para poder dilucidar los hechos materia de la litis. En este sentido, vamos a analizar que en la declaración de parte, tanto del actor como del demandado, dentro de nuestro caso, podemos identificar que este se lleva a cabo de manera oral, lo que quiere decir, se presentaron dentro del juicio, se les tomó protesta y procedieron a narrar hechos propios. Lo hicieron a través de un interrogatorio realizado por los abogados patronos y en su defecto por la defensora pública a través de preguntas, utilizando la metodología de preguntas abiertas y de preguntas cerradas. Algo importante aquí es que conforme a los numerales 1061 y 1062 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal aplicable a la Ciudad de México, podemos identificar que en este caso la jueza tuvo un rol sumamente activo. ¿Por qué ha ocurrido esto?
porque las preguntas tienen que ser calificadas por el juzgador desde su pertinencia, pero además, en materia familiar, tiene el deber de repeler de oficio aquellas preguntas que sean inconducentes, lo que quiere decir que el propio juzgador, si advierte que una pregunta no corresponde a los hechos de la litis o en su defecto en el contrainterrogatorio, no tiene relación directa con lo que se ha manifestado de forma previa, puede evitar que se conteste la pregunta y dirigir al abogado a través del principio de dirección procesal para efectos de que reformule, replantee o en su defecto elimine la pregunta. Esto permite que el juzgador proteja en todo momento la integridad del procedimiento, sobre todo en estos casos de pérdida de patria potestad, donde se está ventilando un tema que afecta a la esfera jurídica de los menores, lo que quiere decir que con independencia a los principios del procedimiento, tiene que velarse en todo momento por el interés superior de la niñez, consagrado en nuestro artículo 4 constitucional, así como en diferentes dispositivos internacionales. Ahora bien, en el caso de la declaración de testigos, se advierte que el examen también tiene que realizarse a través de interrogatorio y contrainterrogatorio y tiene que ser formulado de manera oral y directa. Se va a desahogar bajo la protesta de decir verdad y las preguntas, igual que en la declaración de parte, deben versar sobre los puntos controvertidos dentro de la litis, lo que quiere decir que deben contar con relación directa a los hechos establecidos en la demanda o en su contestación. Igualmente aquí, el juzgador, bajo la dirección procesal, tendrá que repeler cualquier pregunta u objeción que no esté dando cumplimiento a las reglas del procedimiento. Y en ambos casos, tanto en declaración de parte como en declaración de testigos, nosotros vamos a observar que el juzgador nunca va a contrarrestar el ejercicio de contradicción. Otro aspecto que nosotros pudimos identificar dentro de este caso práctico es que al tratarse de causal de incumplimiento de obligaciones alimentarias, así como en su defecto de violencia familiar, las preguntas, por un lado, al actor y al demandado, versan en concreto sobre la dinámica de pago, lo que quiere decir, las preguntas se orientaron a obtener información de cómo, cuándo, dónde, qué cantidades son las que se están entregando. E incluso podemos advertir que se está cuestionando sobre la posibilidad de erogar gastos y establecerlos en especie. Por eso es que se empiezan a hacer preguntas dirigidas a regalos, a encomiendas como los útiles, en su defecto, vestido, calzado, etc. Algo importante de esto es que si nosotros pudimos observar nuestro video, nos daremos cuenta que en la declaración de testigos, estos tienen que ver con el ámbito familiar. Por la parte actora se están presentando la mamá y la hermana de la demandante, mientras que por el lado del demandado se presenta a su mamá. ¿Por qué? Porque en casos de materia familiar, precisamente son los parientes más cercanos y sobre todo los que viven con los menores, los que nos pueden proporcionar una mayor cantidad de información. De ahí que incluso podemos ver que, por un lado, los abogados van haciendo interrogantes y cuando se necesita una mayor claridad, sobre todo para saber por qué conocen de determinada situación, nuestra jueza ha intervenido para hacer preguntas que le permiten advertir que su conocimiento se ha derivado, en el caso de la parte actora, porque viven con la menor, mientras que en el caso de la testigo por parte del demandado existe una convivencia, lo que de alguna manera va vinculado a la fiabilidad de su dicho. En este caso pudimos advertir que de alguna manera entre el testimonio del actor y el testimonio del demandado
existen puntos completamente contradictorios, porque uno afirma que nunca le han dado nada y además afirman que el señor carece de convivencia con la menor, mientras que el señor argumenta, como demandado, que efectivamente no tiene convivencia un año previo porque se le ha imposibilitado por parte de la actora tener la convivencia con la menor, pero afirma que realmente está realizando sus pagos, además de que está involucrado. Sin embargo, algo interesante en el caso del demandado es que se le cuestionan algunos aspectos muy críticos respecto a la dinámica de las necesidades de la menor. Particularmente se le empieza a cuestionar sobre temas como necesidades de tratamientos especializados, donde pudimos advertir que a través del interrogatorio los testigos pudieron reafirmar la declaración de parte de la actora respecto a la ausencia de convivencia por parte del demandado. ¿Por qué? Porque los testigos sí han referido a la necesidad de tratamiento dental, tratamiento visual, que se traduce en brackets, lentes, mientras que el señor y la testigo presentada aluden en declaración de parte y declaración de testigo que desconocen esa necesidad y que incluso nunca han visto que se necesite. Claro, esto también puede derivarse de una coincidencia en cuanto a las visitas que realiza la testigo, que refiere a que no observa, pero pues podría ser un tema momentáneo de simplemente no prestar atención a si tiene o no tiene los lentes puestos. Tendríamos ahí que discernir a través de otros elementos, como por ejemplo lo que tiene que ver con las preguntas que se dirigieron a los testigos sobre conocimiento del total del monto al que ascienden los gastos de manutención de la menor. Importante de todas estas manifestaciones es que de acuerdo al artículo 364 del mismo Código de Procedimientos para el Distrito Federal, aplicable a Ciudad de México, es que los testigos tienen que ser examinados de forma separada y sucesiva, sin que entre ellos exista comunicación. Esto se ha garantizado en nuestro caso a través de la sala de testigos, donde nosotros pudimos observar que los testigos de la parte actora son coincidentes en su dicho, mientras que el testigo de la parte demandada advierte algún tipo de contradicciones y sobre todo falta de conocimiento respecto a lo que se le está cuestionando, lo que garantiza que entre ellos no ha habido esa comunicación. Un punto que a nosotros nos interesa expresar es que aunque no fue desahogado, también se ofreció la presentación de menores en audiencia, que aunque dentro del Código de Procedimientos Civiles solo se hace referencia a esta presentación en el artículo 1029 con relación a guarda, custodia y convivencia, también es importante recordar que en materia de derechos de los niños y de las niñas, los derechos humanos han reconocido a través de convenciones, bajo el principio de interés superior de la niñez, que los menores tienen derecho a ser escuchados dentro de procesos jurisdiccionales. Solo que aquí hay un tema. Si nosotros aplicamos nuestra disposición procedimental en analogía, encontramos que los menores tienen que ser escuchados en audiencia preliminar y no en la audiencia de juicio. Sin embargo, al no existir una disposición respecto a la comparecencia de menores en materia de pérdida de patria potestad, tendríamos que analizar que se trata de una facultad del juzgador recibir o no en calidad de testimonio. Bajo esta idea, para efectos del desahogo de la presentación de menores, se tiene que seguir lo que dispone el artículo 417 y 417 bis del Código Civil del Distrito Federal para verificar si es factible o no la comunicación libre y espontánea con el menor, siendo asistido por Ministerio Público y en su defecto por el asistente de menores, que puede ser un profesional en psicología, trabajo social o pedagogía, que esté adscrito al sistema para el desarrollo integral de la familia, es decir, el sistema DIF. ¿Por qué? Porque es importante que los menores cuenten con una representación. Algo importante de esto es que la Suprema Corte ya ha planteado en jurisprudencia por reiteración algunos lineamientos para el ejercicio del derecho de los menores de edad a participar en estos procedimientos jurisdiccionales,
específicamente bajo el registro digital 2013-952 de la primera sala en la 10ª época en materia constitucional, que se refiere a los lineamientos para ejercitar este derecho, donde básicamente la Suprema Corte está advirtiendo que el juzgador tiene que plantear diferentes análisis para poder validar si es posible o no que un menor comparezca, y no solamente atender a los criterios de edad biológica. Por el contrario, debe garantizar que puede comprender y entender los hechos sobre los cuales nos va a platicar y sobre todo si está en posibilidades de generar un juicio o criterio propio desde el grado de madurez. Insistimos, este medio de prueba no fue desahogado, sin embargo, tenemos que advertir que hay reglas que se tienen que considerar a manera posterior. Como parte de las conclusiones que tenemos para este video, nosotros podemos advertir que efectivamente los medios de prueba que fueron ofrecidos y admitidos dentro de este expediente sí se llevaron a cabo bajo las reglas de procedimiento establecidas dentro de la codificación procedimental. Algo importante de esto es que aunque la actividad procesal corresponda a las partes, básicamente tenemos que identificar que hoy el juez también tiene un actuar de carácter oficioso que va a evitar toda dilación y sobre todo le va a permitir tomar las medidas pertinentes para evitar la interrupción del proceso, pero sobre todo porque va a permitirle dar una plena protección a los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, como lo son los menores de edad. Como nosotros pudimos advertir, en todo momento se presentó una protección al interés superior de la niñez, particularmente porque se discutía el tema de pérdida de patria potestad. Para el desarrollo de este video, hemos utilizado la Guía Práctica para el Análisis de Pruebas en Materia Familiar emitido por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro Código Civil para el Distrito Federal aplicable a la Ciudad de México y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal también aplicable a Ciudad de México. En ambos casos, trabajamos con esta codificación precisamente por la temporalidad en la que surge nuestro caso. Además, pudimos utilizar el Semanario Judicial de la Federación para obtener el registro de la jurisprudencia a que hemos hecho referencia. Los invitamos a consultar estas fuentes de manera más amplia para contrarrestar lo que acabamos de explicar, pero también los invitamos a que cualquier duda o comentario nos lo hagan llegar a través de los datos de contacto que tienen en pantalla, número telefónico de WhatsApp y correo electrónico. Los esperamos en la siguiente cápsula.